Saludos a todos los estudiantes de décimos. Bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales. En esta clase vamos a continuar con lo que hemos venido viendo. Sí, entonces bien, estábamos en unidad 4, que es el origen de la vida en la Tierra y la evolución. En el tema 6, que es la historia de los procesos geológicos de la Tierra. Y nos habíamos quedado, sí, en la primera extinción que ya habíamos visto. Hoy nos toca ver la segunda extinción. Sí, aparte vamos a ver lo que es el tema 7 también y que es la formación de rocas, y con esto concluiríamos lo que sería la unidad. Listo, entonces vamos, ¿de dónde nos quedamos? La primera extinción habíamos visto, sí, ya la habíamos visto en la anterior clase virtual. Entonces vamos a comenzar explicando del segundo, de la segunda extinción, que sería el periodo devónico, sí. Entonces, bien, recordemos que teníamos 5, la una ya la habíamos visto. Ahorita vamos a ver lo que es la segunda. ¿Sí? Entonces, esta nos manifiesta que está, bueno, que se produjo hace aproximadamente 364 millones de años. ¿Sí? Entonces, esta era, bueno, este periodo devónico se manifestó en la era paleozoica. ¿Sí? Entonces, en este periodo nos manifiesta que hubo más vida en los océanos, ¿sí? En el agua era donde más vida había, ¿sí? Entonces, en la superficie se desarrollaban, en cambio, lo que son las primeras plantas con semilla. No había muchas, había pocas, ¿sí? Donde más había vida era en el agua, ¿sí? En los océanos. Ya, entonces aquí nos manifiesta que aparecen los primeros anfibios y antrópodos terrestres, ¿sí? Entonces, gracias a estos fósiles, a estos animales, se hicieron yacimientos de gas y petróleo, con lo que hoy día conocemos, ¿sí? Entonces, la causa de por qué fue la extinción de este periodo fue por el congelamiento de los océanos, ¿sí? Se predice que fue gracias a esto. Entonces, se manifiesta que las temperaturas comenzaron a bajar tanto que los océanos se congelaron, y como la mayoría de animales vivían ahí, pues obviamente el océano comenzó a congelarse, las aguas comenzaron a congelarse, los pescados no soportaron estas temperaturas tan bajas y comenzaron a morir las especies. Entonces aquí hay una especie que se llama Duncleo, Duncleosteos, Dun, Duncleosteus, ¿sí? Un poquito difícil de pronunciar. Aquí está. Entonces, por ejemplo, tenemos a este, a este pescado, lo vemos ahí, que es sumamente grande, ¿sí? Que vivió en esta era, ¿sí? En este periodo devónico, ¿sí? Entonces nos manifiesta que más o menos medía aproximadamente 9 metros de largo, que es una longitud bastante grande, ¿sí? Luego tenemos la tercera extinción, que es el Pérmico Triásico, ¿sí? Entonces, esta extinción marca un límite entre el periodo de la era paleozoica, si recordemos, paleozoica, paleozoica y el triásico, ¿sí? De la era mesoica. Entonces pasamos de la era paleozoica a la era mesoica, ¿sí? Entonces, aquí se considera una de las mayores extinciones que tuvo la Tierra. ¿Por qué? Porque desaparece aproximadamente el 95% de las especies marinas y el 75% de vertebrados terrestres. ¿Sí? Entonces se acabó casi con todo esta extinción. ¿Sí? Entonces, aquí en la era mesoica vamos a destacar lo que sería los dinosaurios. ¿Sí? Es una época donde ya comenzaron a ver los dinosaurios. Entonces, una de las, una de las características de este periodo triásico es que surgen los primeros mamíferos vertebrados, ¿sí? Y una de las causas de por qué se extinguió era las erupciones volcánicas, ¿sí? Entonces, bien, vamos a ver. En
en esta era, que es la era mesoica, tenemos dentro lo que es el periodo jurásico, que es donde tenemos a los dinosaurios, ¿sí? No vayamos a confundir un poquito esto. Entonces, primero hablamos de eras y luego hablamos de los periodos, ¿sí? Una era y dentro de la era tenemos lo que son el periodo jurásico. Sí, entonces en la cuarta, que es el pérmico y triásico, entonces aquí tenemos de lo que es el periodo jurásico, ¿sí? El periodo jurásico dentro de la era mesoica que hablábamos anteriormente, ¿sí? Aquí hablamos un poco de la separación de continentes, ¿sí? Se manifestó bastante lo que era la separación de los continentes como hoy día lo conocemos, ¿sí? En este periodo los dinosaurios fueron amos de la tierra, de la tierra, entonces podemos ver ahí en, en las películas, la más conocida, Jurassic Park, Jurassic World, los tipos de dinosaurios que vivieron en esa época, ¿sí? Entonces se aproxima más o menos que fue hace 199 a 244 millones de años. Entonces aquí quiero destacar el conocido, el conocidísimo, el muy conocido Tiranosaurio Rex, ¿sí? Entonces, en esta época tenemos la presencia de los dinosaurios, ¿sí? En esta era. Bien, vamos a la quinta, la última, que es la quinta extinción, que fue hace 65 años aproximadamente. Entonces, para comentar un poquito, los dinosaurios habitaron por más o menos 150 millones de años la Tierra, que fue bastante tiempo, lo cual ellos habitaron. Sí, entonces la teoría que, bueno, que es más conocida, que es que los dinosaurios se extinguieron por causa de un meteorito que cayó a la Tierra y chocó. Entonces este meteorito lo que causó es que se levantó demasiado polvo, levantó bastante polvo, creando una capa de polvo en toda la Tierra, impidiendo el paso del Sol. Entonces, cuando no pasaba el Sol, las plantas no podían realizar fotosíntesis y no podían crecer. Entonces, esto causó la muerte de muchas plantas, por lo cual muchos dinosaurios eran herbívoros. Sí, eran herbívoros, entonces no podían comer y comenzaron a morir los dinosaurios que eran herbívoros y después los dinosaurios que comían carne, los carnívoros, entonces no pudieron comer, ya no tenían comida, sí, porque la comida de ellos eran los dinosaurios herbívoros, entonces ya no podían comer. Entonces, esta alteración, esta capa de polvo alteró la cadena, las cadenas, las redes tróficas, entonces ya no hubo alimento y comenzaron a desaparecer, ¿sí? Entonces, aquí aproximadamente el 70% desapareció, ¿sí? Pero hay muchos todavía animales actuales que descienden de los dinosaurios y hay animales que no desaparecieron del todo, ¿sí? Que, por ejemplo, hay muchas plantas que todavía tenemos, insectos, ranas y tortugas que son de la era de la cual vivían los dinosaurios, ¿sí? Entonces, bien, hasta aquí las extinciones más grandes que hemos sufrido, que ha sufrido el planeta Tierra. Entonces aquí quiero mostrarles una fotografía de más o menos el meteorito que cayó a la Tierra. Este cayó en Yucatán, en México. Entonces más o menos imagínense, más o menos es un aproximado de un cráter, como hubiera sido, ¿no? Cuando cayó este meteorito. ¿Sí? Todavía se encuentra el cráter en México. Gracias a esto se han podido realizar estudios, ¿sí? Para poder estudiar estos tipos de fenómenos que pasaron hace millones de años. Ya, continuando con la clase, también tenemos, en el libro nos manifiesta acerca del carbono 14, ¿sí? Entonces aquí algo muy importante que destacar, el carbono 14 que se presentan en los huesos. Este carbono tiene un número, sí, tiene un número. Entonces, cada especie, bueno, se tiene un número de concentración de carbono 14 a lo largo de toda la vida de un ser vivo. Entonces, ¿qué pasa cuando muere un ser vivo? Por ejemplo, en los dinosaurios. Enfoquémonos en los dinosaurios.
Sí, cuando estos se extinguieron y cuando se encontró fósiles de estos, entonces se estudió lo que es el carbono 14 que tiene los huesos. Sí, entonces gracias a este carbono 14 se puede determinar hace cuánto tiempo han vivido ellos. ¿Sí? Así se puede estudiar ese tipo de fenómenos, hace cuánto tiempo han pasado. Porque, por ejemplo, el carbono, digamos, un ejemplo, no estoy diciendo que esto sea cierto. Por ejemplo, tenemos que el tiranosaurio Rex tiene 100 de carbono 14, ¿sí? Entonces, si tenemos 100 de carbono 14 cuando el tiranosaurio Rex murió, este comenzó a descender, ¿sí? Comenzó a bajar, ya no es 100, ahora es 80, 70, 60. Entonces, gracias a esa cantidad, nosotros podemos determinar hace qué tiempo ha pasado. Sí, así es como se estudian los fósiles. Bueno, una manera como que para que podamos entender un poquito mejor, ¿sí? Pero de ahí esto lleva mucho laboratorio y este tipo de actividades. Bueno, luego de esto tenemos lo que son la formación de rocas, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice. Que la formación de roca está formado por componentes definidos, siendo uno o más minerales que se han asociado de minerales sólidos formados de manera natural. Sí, bueno, entonces la formación de roca es nada más que la unión de distintos tipos de material, perdón, de minerales. Sí, entonces aquí tenemos tres que nos destaca, que son las ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. Sí, dentro de estas se subdividen y existe mucho más variedad de rocas, sí, pero aquí se destacan las tres porque de esas tres se derivan después del yeso, muchos tipos de rocas, sí. Entonces, bien, las ígneas se da por el enfriamiento del magma que existe dentro de la Tierra, ¿sí? Este se va enfriando y poco a poco como se va moviendo, recordemos que el núcleo de la Tierra, las capas se van moviendo, entonces cuando se va moviendo, este se va enfriando con el pasar de los años y se van formando este tipo de rocas que son las rocas ígneas, ¿sí? Entonces, esto va a depender más que todo a ver, las ígneas tienen un poco de color oscuro, mientras que están formados por material un poco livianos. Estas rocas tienden a ser un poco livianas. ¿Sí? Vamos a ver las sedimentarias. Nos dice que están formados por fragmentos de cualquier otra roca que se encuentran en la superficie terrestre, sea ígnea, sea sedimentaria o metamórfica. Estas rocas se desintegran y se disuelven por el agua, el viento o el hielo, entre otros, que posteriormente los transporta. ¿Sí? Entonces estas son las rocas sedimentarias que se pueden sedimentar. Ya, vamos a ver las rocas metamórficas. Estas se forman a partir de cualquier otro tipo de rocas que se ha formado a altas presiones y temperaturas. Esto puede ocurrir cuando las rocas son enterradas y soportan el peso de otras rocas. Mientras se encuentran a mayor profundidad, la temperatura es mayor y obviamente la presión va a ser mucho mayor. Sí, por ejemplo, las rocas que han sido sepultadas, por ejemplo, el meteorito cuando destruyó los dinosaurios, ¿sí? De pronto hubo rocas que fueron al interior de la Tierra y estas rocas están siendo presionadas, ¿sí? Por el peso mismo de la Tierra, ¿sí? Recordemos que mientras más profundidad la Tierra es más caliente, entonces gracias a estos procesos se van formando estas rocas que son las metamórficas, ¿sí? Entonces con esto acabaríamos la unidad de lo que sería la unidad 4, ¿sí? Y de ahí vendría lo que sería la siguiente unidad para la siguiente clase, ¿sí? Es eso hasta aquí la clase de hoy. Espero que me hayan entendido. Cualquier duda, por favor, me la hacen llegar, comenten. Y les recomiendo que sí, que si tienen la oportunidad de tener internet, busquen un poco más. Es más que todo solo historia. Sí, es súper chévere conocer este tipo de fenómenos que ha vivido la Tierra y que la Tierra va a tener que volver a vivir otra extinción, ¿sí? Como estas que hemos visto. Sí, más o menos sabemos cuándo va a pasar, pero más o menos podemos estimar o aproximar. Sí, entonces esta está la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase, que sería la unidad 4. Muchas gracias por su atención.